10:39. Vamos a ir a otro tema. El Ministerio de Educación entregó las cifras de postulación del sistema de admisión escolar y el 69% de las familias optó por un establecimiento particular subvencionado. Los liceos bicentenarios fueron 3,5 veces más escogidos que el resto de los establecimientos. Sí, vamos a conversar sobre este tema con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que ya está con nosotros. Buenos días, ministro. Buenos días. Hola, ministro, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ¿valoraba usted este 69%? ¿Cuál es la valoración general que hace respecto a las cifras que conocimos, ministro? A ver, lo interesante de las cifras es que muestran la preferencia que tienen las familias por proyectos educativos diversos. En lo que, como bien señalaban en la presentación, un 69% de las primeras preferencias de los apoderados estuvieron en establecimientos particulares subvencionados. Y, bueno, obviamente un 31% en establecimientos municipales o en servicios locales de educación. Hay una diferencia de 3 puntos en relación con el año pasado, donde un 66% de las primeras preferencias estuvo en establecimientos particulares subvencionados. Y aquí, más que juzgar las razones de por qué los padres optan por uno u otro tipo de establecimiento, lo que nos parece muy interesante es reconocer esas alternativas y darle espacio a las familias para que efectivamente puedan ejercer ese derecho a escoger. Y creo que es muy atingente a lo que viene en el debate constituyente, donde la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ha estado tangencialmente en el debate y ahora va a estar con mayor profundidad en la Comisión de Derechos Humanos, Derechos Fundamentales, que es la que va a tener que conocer de estos temas. Entonces, son antecedentes que me parecen valiosos para ese debate. ¿Y cómo se interpreta lo de los liceos bicentenarios, ministro? Porque ahí se ha hecho un esfuerzo también de una política por tratar de reforzar estos establecimientos, de generar ciertos establecimientos de mayor nivel educativo, ¿no? Con mayores recursos, disposiciones. ¿Cómo se interpreta el que haya también una mayor preferencia por ese tipo de establecimientos públicos? Bueno, es muy interesante porque, como ustedes saben, durante el primer gobierno del presidente Piñera, nosotros terminamos con 60 liceos bicentenarios. Fue una política muy innovadora, al principio muy resistida, pero hoy día tremendamente valorada, no solo por las familias, que siempre la valoraron, sino que por todo el espectro político. Nosotros nos comprometimos durante este periodo del gobierno del presidente Piñera a llegar a 300, llegamos a 320 porque era muy alta la demanda de establecimientos que querían formar parte de esta red. Y lo interesante acá es que son establecimientos que tienen muy buenos resultados, pero no porque tengan mayores recursos, se financian con la misma subvención, sino porque se concentran ahí elementos virtuosos de un compromiso total de toda la comunidad educativa. Las familias, los apoderados, los alumnos, los profesores, los asistentes de la educación, los directivos, tienen un compromiso férreo con la cultura del establecimiento, con las altas expectativas y con buscar los mejores resultados. ¿Ministro? Y en el proceso de admisión, perdón, y una cosa corta, lo que hemos visto en este proceso de admisión escolar es que son muy preferidos por la familia, precisamente porque encuentran ahí un espacio de movilidad social, de crecimiento personal, que es muy relevante. Ministro, ahora, ese estándar, ese nivel de compromiso, de calidad, ¿no es posible extrapolarlo al resto de los establecimientos de educación? Digo, si es que las familias efectivamente muestran una preferencia mayor por este tipo de establecimientos, probablemente queden muchos, ¿no?, que están fuera de estos establecimientos, que no alcanzan por los límites de cupo. Y si hay más demanda por estos establecimientos, ¿es posible llevarlo a una política mucho más amplia para que finalmente no hayan establecimientos de primera y segunda categoría en el sistema público? Bueno, por supuesto. De hecho, uno de los principales objetivos de esta política de los liceos bicentenarios apunta a que estos colegios puedan trabajar en red, pero sobre todo a que irradien una cultura de excelencia al resto del sistema, porque, como les decía, y esto es lo interesante, son una muy buena muestra de cómo llevar adelante proyectos de calidad sin necesariamente incorporarle recursos adicionales. Entonces, lo que hacemos con la red de liceos bicentenarios es que ese modelo queda también a disposición del resto del sistema para que todos los colegios, porque como bien dice Sebastián, acá no se trata de que solo la política se concentre en algunos establecimientos y el resto como que quedaran abandonados, todo lo contrario. La política
educativa está concentrada en todo el sistema educacional y los liceos bicentenarios son un elemento que permite empujar o apalancar el crecimiento del resto del sistema. Y por lo tanto, lo que vemos sí que es interesante es que cuando se genera una cultura y se reconoce una cultura de altas expectativas, los apoderados rápidamente identifican ahí proyectos educativos que se adecúan a lo que ellos esperan, en el fondo. Y eso es lo que estamos trabajando en todo el sistema educacional, porque obviamente aquí no se trata de que sean 320 los colegios de buena calidad y que el resto no interese, todo lo contrario. Son los 9.500 establecimientos donde está el foco de la calidad en el Ministerio de Educación. ¿Y cuáles son estos elementos virtuosos que usted mencionaba, que están en los liceos bicentenarios y que o no están o que se podrían ir incorporando a los otros establecimientos? Lo fundamental dice relación con proyectos que tienen en común altas expectativas respecto de las posibilidades de crecimiento y desarrollo de sus alumnos. Y eso es fundamental porque, de hecho, es bueno recordar que los liceos bicentenarios tienen altos índices de vulnerabilidad. La vulnerabilidad de los liceos bicentenarios bordea el 80%. ¿Qué significa eso? Que sus alumnos son, en general, alumnos vulnerables, pero de una manera muy adecuada se reconoce que todos están, obviamente, en condiciones de desarrollar al máximo todas sus capacidades. Con esa cultura de altas expectativas también, pero lo que pasa es que acá eso es lo que quiero transmitir con los liceos bicentenarios, que es un modelo exitoso que es replicable para el resto del sistema. Porque obviamente lo que pasa a veces en establecimientos que no tienen buenos resultados es que lamentablemente el equipo directivo no tiene respecto de sus alumnos esas mismas expectativas y se genera entonces un choque. Lo que nosotros tenemos que hacer como una cultura nacional es que las altas expectativas que los alumnos tienen de sí mismos sean también reconocidas por los equipos directivos, por los profesores, porque eso es lo que permite que efectivamente desarrollen al máximo todas sus capacidades bajo una premisa básica, que los talentos están distribuidos de igual manera en todo Chile. Y por tanto, ese es el elemento virtuoso de los liceos bicentenarios que obviamente tiene que replicarse en el resto del sistema. Lo hemos conversado varias veces. Lamentablemente nuestro país se enfrascó muchas veces en debates estructurales que dejaron de lado lo que pasa dentro de las escuelas. Los liceos bicentenarios se concentran precisamente en lo que pasa dentro, en la sala de clase, en cómo identificar las necesidades específicas de cada alumno y hacerse cargo de ellas. Eso es lo que estamos propagando en todo el sistema educacional y los liceos bicentenarios son un puntal de desarrollo que permite apalancar una política más masiva. Ministro, ahora en estos números, ¿cuál es el efecto que tiene la pandemia detrás en particular de la elección por mayores en mayor medida, digamos, por liceos particulares subvencionados? ¿Y cómo eso usted cree que podría compensarse desde el punto de vista de la oferta que está entregando el sistema público en particular? Sí. Bueno, hay elementos que están correlacionados. Yo no puedo atribuirle a lo que voy a señalar ahora una relación de causalidad directa, pero están correlacionados. Y dice relación, por ejemplo, con la demora que tuvieron los establecimientos municipales en abrir sus puertas durante el periodo de la pandemia y poner los establecimientos a disposición de la familia. Todos fuimos testigos de cómo los colegios municipales tuvieron una resistencia mayor a abrir sus puertas. En la medida que los colegios particulares subvencionados iban recuperando presencialidad, eso no se vio en todas las comunas. En algunas excepciones muy honrosas sí, pero en el grueso de las comunas no. Esa tardanza en abrir yo creo que obviamente fue percibida por los apoderados como una desventaja en ese tipo de colegios. Lo mismo pasaba con las paralizaciones. Recuerden que el 2019, antes de la pandemia, tuvimos en el sistema municipal un promedio de cerca de 1 mes y medio de pérdida de clases como consecuencia de paralizaciones. Y eso obviamente que es muy resentido por la familia. Uno de los elementos que más le interesan a los apoderados es la continuidad del proceso educativo, que no solo es importante para los papás, sino que es fundamental para tener buenos resultados. Y por lo tanto, uno puede hacer una correlación entre el comportamiento que han tenido algunos establecimientos municipales, lamentablemente la gran mayoría de ellos, en la demora en estar a disposición de manera presencial para su familia y luego el hecho de que los padres cuando tienen que optar, bueno, consideran todos esos elementos a la hora de hacer su decisión.
¿Qué pasó con algunos colegios, aquí en la región metropolitana por lo menos, que no volvían porque adjudicaban las autoridades comunales que tenía que ver con problemas o de infraestructura o incluso de mala mantención, que era imposible retornar presencialmente a clases, ministro, y habían pedido precisamente ayuda y coordinarse con el Mineduc? Sí. Bueno, a ver, primero dos cosas. El proceso de apertura hoy día es un proceso ya masivo. Cerca del 96% de los colegios de todo tipo en todo el país están con actividades presenciales. Creo que eso es importante. El tiempo es un juez muy sabio y creo que en esto nos ha dado la razón de lo importante que era rápidamente poner los colegios a disposición y también de cómo era posible hacerlo. Efectivamente, habían casos muy específicos de establecimientos que, por una mala gestión de sus sostenedores, se fueron deteriorando. Nosotros ahí entregamos los recursos para que se puedan efectivamente adecuar y eso se sigue trabajando y hay casos muy específicos. Pero el grueso de aquellos sostenedores que decían que no podían abrirlo porque no estaban las condiciones, bueno, la verdad es que el tiempo demostró que estaban perfectamente en condiciones de estar a disposición de sus familias y lamentablemente lo hicieron, pero lo hicieron tarde. Esa tardanza, lamentablemente, va a significar un perjuicio para esos alumnos. Y hoy día los esfuerzos del Ministerio y de toda la política educativa están en cómo recuperamos rápidamente esos elementos perjudiciales derivados de, entre otras cosas, la tardanza en poner los establecimientos a disposición de sus familias. Pero hoy día el proceso de apertura es prácticamente total. Bien, ministro Figueroa, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.